En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Campus, panel de expertos y expertas. Ante todo, nuestros mejores deseos para todos y todas los y las oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, especialmente durante este estado de alarma en el que estamos inmersos y del que gradualmente, desde luego esa es la esperanza, iremos saliendo, cumpliendo las fases de desescalada. Fuerza y ánimo. Bien, pues como cada lunes y durante este periodo de excepción, Uniradio Jaén, la emisora de la Universidad de Jaén, sigue emitiendo sus programas desde casa, multiplicando sus iniciativas de sensibilización y concienciación. Y bueno, gracias a nuestros colaboradores y colaboradoras, también por supuesto al esfuerzo de nuestros técnicos, pues estamos consiguiendo realmente llegar a la población jiennense y más allá de nuestras fronteras, superando esas limitaciones técnicas con motivación y con entrega. Gracias, por supuesto, a nuestros oyentes, como no podía ser de otra forma, por apoyar cada uno de nuestros pasos, y nuestro agradecimiento también a la Universidad de Jaén por facilitar el desarrollo de nuestra labor. Durante las próximas semanas tendremos en onda a investigadores, a investigadoras implicados en el desarrollo de estudios directamente relacionados con la COVID-19 en diferentes ámbitos científicos, en concreto la biología celular, la psicología, la enfermería y la ingeniería. Contamos hoy en concreto con un experto cuya aportación está teniendo especial sensibilidad y además visibilidad en estas semanas. Nuestro invitado en Campus, panel de expertos y expertas, hoy lunes 4 de mayo, es Francisco José Esteban Ruiz, profesor del área de biología celular de la Universidad de Jaén y es miembro además del grupo de investigación Biología de Sistemas y Organismos. Con él vamos a hablar sobre diferentes aspectos generales y también específicos de la COVID-19, si bien antes de darle paso, como siempre, saludamos ya a nuestro compañero Alberto Fernández de Novaciencia para que nos ofrezca una semblanza sobre nuestro experto del día. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Francisco Esteban es profesor de Biología Celular de la Universidad de Jaén. Participa en un proyecto cuyo principal objetivo es el desarrollo de terapias genéticas para luchar contra el coronavirus, de modo que se generen la información y las herramientas necesarias para reducir la expresión y la replicación de este maldito virus. Dicho estudio pretende además proporcionar información básica sobre el material genético del COVID-19 que pueda servir de base para otros tipos de terapias génicas. Este proyecto está coordinado por los doctores Rodrigo Maza y Manuel Nieto Díaz, investigadores de reconocido prestigio pertenecientes a la Unidad de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y además cuenta con la financiación del Instituto de Salud Carlos III. A todas luces, era y es necesario. La actualidad y los oyentes así lo reclaman. Contamos hoy en Campus, panel de expertos y expertas, con un investigador que ha puesto los puntos sobre las IES en varias cuestiones relacionadas con la actual crisis sanitaria derivada de la COVID-19, y lo ha hecho ya desde el inicio del estado de emergencia. Profesor dentro del área de Biología Celular de la Universidad de Jaén y miembro del Grupo de Investigación Biología de Sistemas y Organismos, Francisco José Esteban Ruiz es nuestro invitado del día. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Julio, es un placer. Estoy muy agradecido de que me hayáis invitado. Bueno, pues nuestro experto hoy y a lo largo, además de mucho tiempo, ¿verdad?, ha mostrado siempre una predisposición absoluta para con esta casa, para con Uniradio Jaén, tanto en las diversas entrevistas que le han realizado en varios programas en parrilla, como en, y no podemos obviarlo desde luego, su participación en las últimas jornadas de Abecedario Solidario, cuyo beneficiario, ya lo saben, fue la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple. Paco, la primera pregunta obligada, ¿cómo estás llevando la situación del confinamiento? En tu caso, dedicación plena a la investigación en este ámbito, tal y como hemos podido comprobar a través de los medios y de tu interesantísimo blog. Es así, ¿verdad? Pues sí, aunque uno pensaba que cuando comenzó el confinamiento el hecho de estar en casa podría hacer que tuviésemos un poquito más de tiempo para organizarnos, para quitar cosas pendientes, para ponernos al día y avanzar con otros proyectos de investigación que tenemos, por supuesto, sin descartar pues, todas las clases que se convertían o pasaban a virtualizarse, ¿no? a un modo virtual. Pero luego, al menos en mi caso, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque las circunstancias propias de la pandemia y nosotros como investigadores y como científicos y como cualquier persona de nuestro entorno social que tiene responsabilidad social, todos tenemos responsabilidad social, incluso aunque sea quedándonos en casa, ¿no? Pues bueno, los que de algún otro modo también podemos contribuir, no podíamos dejar de contribuir, ¿no? Y bueno, no solo desde el punto de vista de la divulgación, sino también de la investigación. Efectivamente, hemos lanzado un proyecto de investigación para tratar de buscar pues, cómo atajar, ¿no? la infección del coronavirus y evitar su replicación. Además, este hecho, bueno, seguro que no solo me ocurre a mí, sino que a la mayoría, pues en cierto modo, nos ha desbordado, ¿no? No solo por la situación especial en sí, sino porque el hecho de estar en casa, pues también nos obliga y nos hace que tengamos otras dedicaciones pues familiares, dedicaciones personales, no todo. La organización es distinta. Antes teníamos como un horario mucho más regulado y creo que ahora nos cuesta más regular el horario, ¿no? Precisamente porque pensamos que disponemos de todo el día y luego no. Pero bueno, también para los estudiantes sé que se está haciendo muy difícil el hecho de estar siempre en el mismo entorno y preparando clases y exámenes bajo unas condiciones pues un poco estresantes, sin duda. Hace que no sea fácil para nadie, pero bueno, estamos intentando hacerlo todo lo mejor posible y dando todo lo mejor de nosotros, todo lo que podemos. A partir de tus palabras, Paco, no sé si estimas que la presente situación hará de alguna forma que la población en general, incluso la propia comunidad científica, que a veces no es consciente del todo, ponga en valor el trabajo y la importancia esencial de la investigación. En mi opinión, es triste, en cierto modo, que hayamos llegado a una situación de este tipo para que
bueno, pues se vea la importancia que tiene el papel de la ciencia, incluso en el entorno social más cercano, ¿no? Y circunstancias así, evidentemente, lo ponen de manifiesto. Y no deberíamos de llegar a una situación así para que se tuviese en cuenta el valor de la ciencia. Pero bueno, sirva como impulso el ver que efectivamente, ¿no? que todos tomamos conciencia de que la ciencia es importante, de que la inversión es importante, y no solo en ciencia directamente aplicada, sino también en ciencia básica que puede llegar a presentarse como la piedra angular de grandes descubrimientos, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Y que sirva también, pues, para que gestores y legisladores den un impulso un apoyo a la ciencia y al valor que tiene, ¿no? Y bueno, y en circunstancias así, evidentemente, pues queda claro. Serán varios los y las expertos y expertas que pasarán por, digámoslo así, estos micrófonos, ¿verdad?, virtuales de panel de expertos y expertas a lo largo de las próximas semanas. Hoy hablamos desde la lente de la biología celular, hablaremos también desde la lente de la enfermería, de la ingeniería, de la psicología y otras ciencias. A través de esa mirada, a través de la mirada de un biólogo celular, ¿cómo se entiende el coronavirus y qué disciplinas han de confluir necesariamente en un estudio que, bueno, arroje resultados fiables? Nos encontramos en una situación muy compleja, y la situación compleja hace que nos encontremos en un escenario real muy complejo. Y la respuesta tiene que ser, sin duda, multidisciplinar, y el abordaje tiene que ser multidisciplinar, y desde todas las ciencias. Ciencias sociales, ciencias experimentales, ciencias económicas, ciencias políticas, clínica y la psicología social. Todos los actores son importantes, y si se quiere atajar y que tengan las menos consecuencias posibles, lo primero, evidentemente, es salvar vidas y frenar el avance de la pandemia, pero que luego tengan las menos consecuencias posibles. El abordaje tiene que ser un abordaje complejo para una situación compleja. Desde las ciencias experimentales, bueno, que es mi campo, está claro que la comunidad científica está volcada. Por ejemplo, el proyecto de investigación que hemos presentado en relación con la COVID-19 lo hicimos a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, que es una convocatoria de financiación específica para hacer frente a la pandemia, también desde todos los campos, no solo del campo experimental y clínico, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista científico se han presentado, Julio, más de 1.300 proyectos. ¡Qué barbaridad! En 2 semanas, en España. O sea, fíjese que toda la comunidad científica está realmente volcada, porque, claro, igual muy pocos de estos proyectos consiguen con algo de valor real, ¿no? Frente al coronavirus, valor real clínico, experimental o social, ¿no? Pero claro, a más investigadores involucrados, a más proyectos, al abordarlo desde más puntos de vista, será mucho más fácil que alguno, incluso aunque sea por probabilidad, que alguno salga adelante y consiga atajarlo, ¿no? Desde el campo que corresponda, ¿no? Entonces, para que sea se puedan obtener, volviendo a tu pregunta, resultados adecuados y resultados fiables, sin duda el abordaje tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Y creo que es un acierto que contéis en este programa con personas con un cierto conocimiento de causa en cada uno de estos campos. Hablaremos dentro de unos minutos acerca de ese proyecto al que te refieres. A lo largo de estas semanas, Paco, ¿a través de qué medios, a través de qué herramientas hemos hablado sobre tu blog? ¿Qué otros medios, qué otras plataformas has utilizado para trasladar a la población tus conclusiones sobre la COVID-19? Pues el blog comenzó, bueno, un poco por dar respuesta, pero casi más a mis inquietudes, ¿no? Y me explico. Cuando comenzó la pandemia, bueno, pues a todos nos preocupó. Los que tenemos un perfil científico, pues también nos preocupamos en tratar de entender lo mejor posible lo que estaba pasando, incluso con una base científica. ¿Qué virus es? ¿Cómo es este virus? ¿Cómo ataca? ¿Cómo se parece a otro? ¿Se parece al de la gripe? ¿No se parece al de la gripe? ¿Es peor? ¿Es mejor? ¿Contagia más? ¿Contagia menos? ¿No? Y claro, incluso para la toma de decisiones personales, pues empecé a estudiar. Empecé, pues, bueno, a intentar leer directamente de artículos científicos contrastados, con resultados científicos contrastados, pues qué es lo que estaba pasando, ¿no?
Claro, el hecho de empezar a tener un cierto conocimiento de causa que nos da una ventaja, digamos, a las personas que estamos en el mundo de la ciencia, porque podemos acceder a las publicaciones científicas recientes, que además están en inglés, que tienen un vocabulario complejo, que el entenderlo y el trasladarlo a un vocabulario pues algo más asequible no es sencillo. Pero bueno, yo lo que empezó como algo personal, también para yo tomar decisiones, ¿no? Y que tomemos decisiones en el entorno cercano, bueno, pues los hermanos, la hermana, los primos, la familia, pues empezaban a preguntar. Cuando tenían una duda, Paco, ¿y esto es cierto? ¿Y esto no es cierto? ¿Y esto está contrastado? ¿Y tú qué opinas? ¿No? Entonces dije, bueno, voy a crear un blog y al menos lo que considero más importante o más general lo voy escribiendo en el blog, y luego, bueno, pues a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, pues otras muchas pequeñas noticias que van saliendo, digo pequeñas, que no necesitan pues igual tanta información, pues también iba o dando mi opinión o simplemente trasladándolas, ¿no? En un lenguaje asequible, ¿no? Y esto, bueno, pues ha dado lugar a que, bueno, que hoy tú y yo tengamos esta charla, que otros medios de comunicación se hayan interesado. Y yo no soy un experto en virología, o sea, mi formación, soy bioquímico y biólogo molecular, mi formación en biología molecular pues me hizo que me formara también en virología, pero no es mi campo de trabajo habitual, ¿no? Mi campo de trabajo es la biología de sistemas y más la modelización matemática y el abordar las enfermedades desde puntos de vista complejos, ¿no? Pero sí que era cierto que cuando transmitías información o dabas tu opinión contrastada, evidentemente, porque no soy un especialista en el coronavirus como tal, no es que yo trabaje en laboratorio, bueno, ahora vamos a empezar, ¿no? Pero en estos años atrás no trabajaba directamente en coronavirus ni en virus, pero el hecho de que la opinión la recibieran de alguien cercano da confianza. Confianza. Pues tus amigos más cercanos, tu familia, el hecho de que tú le digas y que te conozcan y saben que te toman las cosas con seriedad y que no va a decir nada a la ligera, y si no lo sabes dices, yo digo, no lo sé, voy a mirarlo, voy a buscarlo, eso da confianza, ¿no? Y bueno, la confianza pues ha hecho pues que tenga una cierta difusión, sin ser especialista, ¿eh? Yo no soy epidemiólogo ni trabajo directamente con el coronavirus, pero sí que digo que toda la información que pongo y que transmito de un modo o de otro es contrastada, está claro, ¿no? Y si a alguien le sirve, al menos para que le dé una cierta tranquilidad, pues yo con eso me doy por satisfecho, todos nos damos por satisfechos, ¿no? Pues al hilo de esta pregunta y por supuesto de tu respuesta, teniendo en cuenta justamente lo que acabas de comentar, la necesidad de recurrir a fuentes de información contrastada y de rigor, hemos buscado en el portal de información de la Universidad de Jaén, que trata sobre la COVID-19, y nos hemos encontrado con Karina. Tú también aludes a esta herramienta en tu blog. ¿Qué es? ¿Cómo usarlo? Y bueno, ¿qué tipo de información nos facilita? Pues Karina, cuando la Universidad de Jaén puso a disposición de toda no solo la comunidad científica, sino o miembros de la comunidad universitaria, sino para todo el entorno social, ¿no? Para toda la sociedad, porque se puede acceder, ¿no? A través de la página web de la universidad, cualquier persona que entre, ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención. Y Karina es un bot, es como Siri. Cogemos nuestro móvil y decimos, Siri, ¿qué tiempo hace? Pues igual, solo que en vez de hacerlo de viva voz, pues lo escribimos, ¿no? Karina, bueno, pues es un conjunto de algoritmos, ¿no? Que se basan en inteligencia artificial, que a través de una cuestión que se le haga, pues verbalizada o escrita, busca información que está relacionada, la procesa y emite una respuesta que considere por los algoritmos que utiliza de inteligencia artificial que sea la más cercana a lo que se está preguntando, ¿no? Una cosa muy buena que tiene, algo muy bueno que tiene Karina, por poner un ejemplo, o también cuando escribimos en los buscadores de Google, ¿no? O preguntamos a Siri, pues le preguntamos, no sé, ¿qué tiempo hace en Jaén? ¿O qué tiempo va a hacer en Jaén? ¿No? Pues coge la palabra tiempo, coge la palabra Jaén y busca, probablemente pues en páginas o en plataforma especializada y genera una respuesta. Lo bueno de Karina es que está especializada, digamos, en coronavirus. Entonces no hace falta preguntarle, no sé, cuáles son los rangos de edad o cómo afecta el coronavirus por rangos de edad. No hace falta hacer preguntas tan complejas. O sea, los algoritmos son tan complejos que puede hacer preguntas muy sencillas. Por ejemplo, como Karina ya va a buscar todo lo que esté relacionado con el coronavirus,
un ejemplo que hice, ¿no? Pones la palabra edad, simplemente edad, y te extrae toda la información que cree importante del coronavirus relacionado con la edad. Cómo está estratificado, cómo afecta según la edad, o lo que corresponda, ¿no? Hace muy sencillo extraer información. Claro, una de la ventaja que tiene, bueno, es directa, ¿no? Por ejemplo, pone edad y te dice pues cómo afecta el coronavirus pues según la edad, ¿no? Al menos a través de la plataforma de la Universidad de Jaén, pues claro, está pensado pues para que se haga pues en español, ¿no? Y claro, y también pues probablemente no tenga acceso a todas las plataformas que se van generando en último momento con toda la información mucho más actualizada. Pero sin duda yo para lo que le he utilizado para preguntas generales me parece muy buena, una herramienta muy buena, ¿no? Para salir de dudas. Pues antes de entrar al detalle sobre cuestiones ya sí que relacionadas con este virus, con esta pandemia, aludías tú antes a esa situación que todos básicamente vivimos al principio. Se hablaba mucho, había, digamos, mucho ruido, justamente en la génesis, antes de que todo comenzase. Se comparaba el coronavirus con la gripe, incluso se ha llegado a decir, y además hoy en día se sigue diciendo en algunos países como Estados Unidos, que se está sobredimensionando la importancia de este virus. Antes de pasar a hablar específicamente sobre cada una de estas cuestiones, ¿estamos sobredimensionando la epidemia? Parece una pregunta incluso ofensiva, ¿no? Después del número de muertos que hay hoy en día, pero ¿se está exagerando? ¿Se está minimizando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que, bueno, hay información de todos los tipos. El problema es que mucha información no está contrastada, algunas generan mucha alarma, y esto hace que en algunos momentos pensemos que se está sobredimensionando en algunos casos, o al revés, o que parece que no le estamos dando la importancia que requiere, según los comentarios que leamos y de dónde procedan, ¿no? En mi opinión, yo creo que todo se está haciendo desde todo. Comentábamos antes los diferentes actores, ¿no? Que forman parte de este sistema complejo, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, de político, de gestión, económico, social, de investigación. Yo creo que todo el mundo está intentando hacerlo lo mejor posible, y con la información que tiene, y tratando de tomar las mejores decisiones posibles, y si a lo mejor no son las mejores porque no disponemos de toda la información, las menos malas. El hecho de que luego veamos que algunos de los procedimientos han funcionado mejor y otros no han funcionado tan bien, eso a priori no se sabía. Si se sabe que no van a funcionar, no se toman, eso está claro. O al menos no creo yo que nadie lo hubiese hecho así cuando tomase la decisión, ¿no? Yo creo que se está actuando bien, y la sobredimensión o el pensar que no tiene tanta importancia como realmente tiene, viene más de información por lo general sesgada hacia un lado o hacia otro. Yo creo que se está actuando bien, y los datos y los resultados lo ponen de manifiesto. Que algunas medidas, si se hubiesen tomado otras, hubiesen sido mejor. Bueno, pero como decimos aquí en Jaén, que se dice mucho, que a toro pasado somos todos manoletes, pero en el momento hay que tomar pues la decisión que se pueda, y siempre, evidentemente, pensando en el objetivo final, sobre todo en la primera etapa más complicada, que es salvar vidas, ¿no? Yo creo que ahí íbamos todos a una, ¿no? Paco, antes de escuchar este paréntesis musical y antes de entrar ya de lleno en materia, otra pregunta, me vas a permitir que generalice, incluso aún siendo un escenario muy complejo, como tú decías al principio, pero es como si de repente, con esta situación sobrevenida, con el coronavirus, el mundo se hubiera puesto del revés, ¿no? Porque ahora los mensajes, sobre todo los alarmistas, indican que esto va a ser así a partir de ahora. Tanto ha cambiado el mundo, el coronavirus ha venido para quedarse, esto va a ser una escalada, no sé, de otoño a otoño, etcétera, etcétera, o volveremos de alguna forma. Sé que es complicado predecir, pero el mundo nunca va a ser, no sé, como antes. Bueno, el mundo no va a ser como antes, igual para nosotros, porque afortunadamente somos la primera o segunda generación que no ha vivido una guerra. Nuestros padres les pilló de refilón, pero les pilló. Nuestros abuelos la vivieron, nuestros bisabuelos vivieron varias. Entonces nosotros estamos acostumbrados, es mi opinión, ojo, esta es mi opinión, ¿no? Estamos acostumbrados a un sistema social, a un entorno social muy cómodo. Y todo lo que nos saca de nuestra
comodidad, para empezar, nos genera incertidumbre, y si nos genera incertidumbre nos genera ansiedad, nos genera miedo, ¿no? Y en cierto modo también frustración, ¿no? Por no haber sido capaces de anticipar, ¿no? Yo creo que es un toque de atención, afortunadamente, bueno, desafortunadamente para los que hayan fallecido y para los familiares de que hayan tenido personas familiares que hayan fallecido, mis condolencias, ¿no? Con ellos. Desafortunadamente para ellos y en cierto modo para los demás, un toque de atención. O sea, a veces no cuidamos las cosas como se debieran. O sea, hay especialistas en ecología y en epidemiología ecológica y en ecosistemas que están diciendo que ya llevan años que una cosa así iba a llegar, y igual no pensábamos, pues, o no le prestábamos la suficiente atención, ¿no? Pero los sistemas ecológicos, pues, a veces, si algunos de los componentes actúan desproporcionadamente, hay respuestas también que pueden ser desproporcionadas por parte del sistema para mantenerse, ¿no? Para mantener su equilibrio. Y hemos llegado a una de ellas. Hemos llegado a una de estas situaciones. En el futuro, hombre, yo espero que todo esto nos haga pensar, que cuando pase, imaginemos que en el mejor de los escenarios nos hemos olvidado de esto dentro de un año o no le damos tanta importancia porque todo muy pronto vuelva a su equilibrio normal, ¿no? Yo espero que no caiga en saco roto, que sea un toque de atención para que seamos mucho más conscientes también de nuestro día a día, de lo que hacemos, de cómo contribuimos a nuestro entorno ecológico, a nuestro entorno social, a nuestro entorno económico, incluso personalmente, que nos faltan horas en el día por trabajo y por 1000 líos en los que nos introducimos y ahora nos damos cuenta, oye, que esto no puede llegar a cualquiera y que las cosas se acaban y de repente se han acabado y todo lo que he hecho antes da igual, pero se ha acabado, ¿no? Yo espero que sirva de algo y creo que va a servir de algo. La duración en el tiempo es muy difícil de saber, pero sí que es cierto que, bueno, esperemos que contemos pronto con fármacos o con alguna vacuna que al menos haga que no sea tan agresivo, ¿no? Que no sea tan agresivo todo y que puedan volver a la normalidad, ¿no? En tiempo, bueno, que pueda haber algún otro pico, puede haberlo, que estemos unos meses todavía un poco negociando con nosotros mismos la situación, bueno, pues tendremos que hacerlo. Pero yo creo que la respuesta está siendo ejemplar. Puede haber casos excepcionales y todos hemos visto por las redes sociales algunos casos que me río porque cuando menos son de risa, ¿no? Pero son casos excepcionales, ¿no? Pero por lo general yo creo que está habiendo un comportamiento ejemplar desde todos los puntos de vista. Que habrá excepciones, pues de todo, en la miña, como siempre se ha dicho, pero por lo general, y no hay más que ver cómo bajan los picos de infección, baja el número de fallecidos, baja el número de personas ingresadas, los sistemas de salud ya no están al borde del colapso. Esto no significa que haya que bajar la guardia, ni muchísimo menos, todo lo contrario, estemos preparados porque venga otro pico o porque venga otro virus u otra infección distinta. Ya hace muy poco pasó con el ébola y tuvimos mucha suerte que el ébola no llegó aquí, y el ébola muere en 1 de cada 2 personas. Ojo. Qué barbaridad. Eso sí es un problema, ¿verdad? Que espero que no caiga en saco roto todo esto, sí. Bien, pues seguimos aquí en Campus, panel de expertos y expertas en compañía de Francisco José Esteban Ruiz, profesor del área de Biología Celular de la Universidad de Jaén y miembro del Grupo de Investigación Biología de Sistemas y Organismos, hablando sobre la COVID-19 desde diferentes puntos de vista. Paco, antes te referías a ese proyecto en el que participas como investigador que pretende combatir la COVID-19 mediante el análisis del genoma del virus. ¿Podrías comentarnos en qué consiste el proyecto? Sabemos el objetivo principal, cuáles son sus objetivos específicos, cuáles serán sus fases, si las conocéis, y en concreto cuál será tu aportación. Pues he sido invitado a participar en un proyecto. La idea surgió de investigadores del Hospital de Parapléjicos de Toledo, un grupo de investigación con el que llevo años colaborando, pues tratando de detectar una serie de moléculas que puedan ayudar en la regeneración de la lesión medular, ¿no? Y hemos pensado que este tipo de moléculas también podrían ser de utilidad, traspasarlo, ¿no? Y aplicarlo para inhibir la replicación del virus.
¿En qué consiste el proyecto? Sí, de un modo muy general, consiste en analizar el genoma del virus, tratar de averiguar cuáles son los puntos sensibles del genoma del virus que sean además susceptibles de ser a los que se le puedan unir determinadas moléculas que impidan que el genoma se replique y por tanto que se replique el virus, ¿no? Es decir, analizar el genoma del virus, ver qué moléculas podemos utilizar para, mediante la unión al genoma, bloquear la replicación del virus, inhibir que el virus se replique. El objetivo principal o específico, bueno, proponer fármacos frente al coronavirus, porque estas moléculas podrían proponerse como fármacos. Además, estamos trabajando con moléculas que nuestro organismo produce de modo natural y claro, con lo cual, jugando con las dosis, controlando las dosis, no tendría una toxicidad, digamos, básica para nuestro organismo. Y no solo sería de utilidad para este virus, sino que si las aproximaciones que proponemos funcionan, lo que pasamos, bueno, de un modelo totalmente diferente, clínico totalmente diferente, como es el tratamiento de la lesión medular. Si toda esa aproximación se trasvasa para inhibir la replicación del coronavirus y funciona para el coronavirus, probablemente con pocas adaptaciones podría funcionar también para inhibir otros virus, otros posibles virus que también pudieran llegar en el futuro o que incluso hoy en día su tratamiento pues no se haya dado con los fármacos más adecuados, ¿no? El proyecto tiene dos fases. El proyecto tiene una primera fase teórica y computacional y una segunda fase experimental. La fase teórica computacional pues consiste en estudiarnos bien el genoma del virus y analizar al detalle el genoma del virus, desde todos los puntos de vista posibles. Evidentemente es un genoma que tiene varias kilobases, miles de bases, y no se puede estudiar a mano contando una a una, la posición en la que está cada una, ¿no? Pues hay programas y algoritmos que nos permiten pues analizar bien la secuencia del virus y cuáles pueden ser sus zonas más o menos sensibles, ¿no? Y si no, pues diseñar nosotros los algoritmos que nos ayuden a buscar estas zonas, ¿no? Luego, viendo las zonas sensibles, pues qué moléculas que se producen naturalmente son las más adecuadas para poder unirse a esas zonas sensibles, que ya pensemos que se unan a otro tipo de genoma o a otras secuencias de nuestro propio genoma y que de un modo u otro pues su función sea inhibir la replicación de un genoma, de una zona del genoma o de una zona del cromosoma, ¿no? Y una vez que veamos cuáles son las mejores moléculas que producimos naturalmente que puedan unirse al virus para bloquearlo, esta propuesta teórica, llevarla al laboratorio, y algunos de los grupos de investigación que forman parte del proyecto pues se encargarán de testar en el laboratorio cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cuáles son las dosis experimentales básicas, y una vez que se tengan los resultados de aquellas moléculas que todo apunta que funcionan mejor, pues proponer los ensayos clínicos ya a humanos. Primero, bueno, trabajaremos en un modelo experimental sobre cultivos celulares. El siguiente paso sería sobre modelos animales y luego ya llevarlo a humanos. El proyecto se basa, las dos primeras etapas son teórica computacional y análisis experimental en cultivos celulares. Mi aportación específica, bueno, inicialmente el proyecto lo hemos presentado al Instituto de Salud Carlos III, como comentaba al principio. La idea general del proyecto fue de los investigadores Rodrigo Maza y Manuel Neto del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Me invitaron para participar en la parte del análisis teórico computacional y ahora hemos vuelto a presentar el proyecto a la Conferencia de Rectores, una convocatoria de proyectos que ha sacado la CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, junto con el Banco de Santander, también para financiar proyectos de investigación. Como no era incompatible y no sabemos cuánto puede tardar uno u otro en responder, bueno, pues cuando se consiga la financiación, pues podemos comenzar con la parte experimental. Cuando se ha pedido a la CRUE, por una cuestión logística, los investigadores principales pues tienen que ser de universidad o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entonces se decidió pues que fuese yo como investigador principal. Pero bueno, en este tipo de proyectos, con personas con tanta experiencia como Rodrigo, como Manuel Nieto, como Ramón Erilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Química Analítica de Barcelona, da igual, o sea, el que vaya como investigador principal, eso no es relevante, ¿no? Lo que es más relevante es lo que podamos aportar cada uno. Yo trabajaré en la parte teórica y de análisis del genoma del virus y en la propuesta de moléculas. Y el profesor Ramón Erilla, el diseño
para producir sintéticamente las moléculas, aunque las produzca nuestro organismo, pero todo el proceso de síntesis para luego poder trabajar con ella en laboratorio, y los grupos del Hospital de Parapléjicos de Toledo harán todo el trabajo experimental para testar la eficacia, la eficiencia y la dosis, en su caso, de las moléculas que puedan funcionar. Bueno, pues vamos a hacer memoria, si te parece, sobre algunas de las cuestiones que hemos leído en tu blog y también en diferentes medios. Las medidas de higiene personal y de limpieza. Vamos a referirnos a ellas, y en particular la efectividad, tú lo referías, además los primeros días del estado de emergencia, la efectividad de la lejía para inactivar al coronavirus en superficies, y además también lo referías al principio, básicamente una labor de compilación de información contrastada. Citabas estudios que revelan que el virus puede permanecer hasta 3 días sobre el plástico, el acero, el cartón y el cobre. Paco, ¿por qué es tan efectiva la lejía en la desinfección de superficies contaminadas? ¿Qué cantidad hemos de usar? Y además algo que me ha parecido curiosísimo, no sé si lo he llegado a entender bien, pero al parecer hay estudios que relacionan la lejía incluso con nuestro propio organismo, ¿es así? Sí, bueno, quizás comenzar diciendo que llevamos más de 200 años utilizando la lejía y todavía no se conoce muy bien cómo funciona, que es cierto, y desinfecta. Y es muy agresiva frente a los agentes patógenos y a los gérmenes, pero el mecanismo molecular, digamos, del por qué no se conoce del todo bien, ¿no? Pero bueno, sí que se ha visto en algunos trabajos experimentales que la lejía pues oxida las proteínas. Y oxidar las proteínas significa que desnaturaliza las proteínas. Una proteína tiene una conformación, digamos, una estructura determinada, y cuando la lejía reacciona con la proteína cambia la estructura, y al cambiar la estructura pues deja de ser funcional. Naturaliza y deja de ser funcional. El coronavirus en su superficie tiene proteínas. Entonces la lejía interacciona con estas proteínas, las oxida, las desnaturaliza, y estas proteínas ya no pueden reaccionar con la célula, con los receptores de la célula, y ya no puede entrar dentro de la célula. El principal mecanismo de actuación es a través de la oxidación, digamos, oxida el virus de modo muy general y lo desnaturaliza, principalmente a través de las proteínas. Las dosis adecuadas para trabajar o para la limpieza, como siempre se ha hecho en casa, 1 litro y algo de agua en un barreño y un chorrito de lejía. Si queremos ser un poco más específicos sobre qué volumen es este chorrito de lejía, pues yo ponía el ejemplo en el blog, ¿no? En un vaso de chupito, como ahora no estamos para muchas celebraciones, en un vaso de chupito de esto que nos ponen en los restaurantes después de comer, el volumen, por lo general, suelen ser 30 mililitros. Pues el volumen de un vaso de chupito en 1,5 litros de agua. Con esa cantidad esa es la proporción adecuada, y un trapico y a darle a la superficie. Luego sí es importante también que al menos dejar con la lejía, no que esté sumergido. Por ejemplo, imaginaos que nos llega un paquete, ¿no? Nos llega un paquete a casa, pues con un trapito se le da a la superficie, empapado en lejía y escurrido se le da a la superficie y se deja como 1 minuto para que seque y para que reaccione bien, ¿no? Y 1 minuto es más que suficiente, se ha visto con estas concentraciones, como que no son concentraciones muy elevadas como para que nos dañen, ¿no? Mucho también a nosotros o puedan alterar, ¿no? el material sobre el que frotemos, ¿no? Con estas concentraciones y 1 minutito se ha visto que funciona muy bien. También tenemos efectivamente, hay células en nuestro organismo que utilizan moléculas similares a la lejía, ¿no? El cloro, ¿no? Que la lejía pues, se basa en cloro, ¿no? Pues hay moléculas reactivas que tienen cloro reactivo que produce nuestro propio organismo, principalmente por células que forman parte del sistema inmune, también para combatir en una primera línea de defensa, pues por ejemplo cuando tenemos infecciones con virus y con bacterias. Es decir, que lo que nosotros descubrimos hace 200 años utilizando la lejía, ya la evolución lo lleva poniendo en práctica durante miles de años, ¿no? Bueno, también hemos visto un vídeo muy ilustrativo en tu blog sobre el alcance de las gotitas respiratorias tras el estornudo de una persona contagiada con la COVID-19. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ay, bueno, esta pregunta me encanta. Esta pregunta me encanta porque
aquí no solo, bueno, contrastamos información y publicamos en el blog información contrastada, por ejemplo, lo de la lejía para desinfectar, sino que también aquí pues hicimos nuestra aportación personal, ¿no? Bueno, yo siempre digo que las matemáticas, ¿no? Las mates molan, ¿no? Y a mí las mates me molan, ¿no? Y las matemáticas, bueno, son el lenguaje del universo y las mates, utilizarlas para describir fenómenos físicos, bueno, puede ser más o menos complejo, pero es el lenguaje que se utiliza y es un lenguaje, pues, bueno, complejo, muy complejo en muchos casos, pero un lenguaje bien establecido. Pero utilizar este lenguaje para describir procesos biológicos o sistemas biológicos es realmente complejo, es muy complicado. Pero bueno, podemos utilizar las matemáticas para también tratar de describir, porque al fin y al cabo la biología o los seres vivos pues formamos parte del universo, es decir, si todo en el universo, los sistemas físicos pueden describirse con un lenguaje matemático, nosotros al formar parte de ello, ¿por qué no? También se puede describir con un lenguaje matemático, lo que pasa es que es muchísimo más complejo porque todavía ni siquiera conocemos, bueno, infinidad de aspectos sobre nuestra propia fisiología o nuestro mecanismo de acción molecular, ¿no? Para que todo funcione, ¿no? Pero bueno, siempre me interesa mucho el utilizar las matemáticas también como un lenguaje para describir la biología, porque da profundidad, nos permite también obtener resultados que no podríamos tener de otro modo, proporciona rigor a los resultados y bueno, hay que intentar no trivializar, es decir, no podemos empezar diciendo, como siempre he dicho, supongamos que la vaca es redonda, ¿no? Entonces, medimos el volumen de la vaca suponiendo que la vaca es redonda, la vaca no es redonda, está claro. No hay que trivializar tanto, aunque para algunos modelos podemos pensar que incluso la vaca no es solo redonda, es una partícula. ¿No? Supongamos que la vaca es una partícula, ¿no? Y nos quedamos con la masa de la partícula y podemos pues, modelizar, ¿no? Pero para los procesos biológicos en general es muy complejo y claro, esto hacerlo un biólogo, bueno, ya para los matemáticos también sería muy complejo, pero para los biólogos que no dominamos el lenguaje matemático lo es mucho más, ¿no? Pero bueno, en nuestro grupo de investigación, por los trabajos que hacemos, pues también hay matemáticos, hay físicos, hay médicos, hay psicólogos, hay personas con una tremenda formación en estadística, ¿no? Y bueno, el hecho de que abordemos los problemas desde un punto de vista multidisciplinar, pues para el caso del coronavirus y para el caso de la gotita, pues con mi amigo Renato Álvarez Nodarse y Niurka, son profesores de matemática y de física, respectivamente, de la Universidad de Sevilla, pues un día charlando de esto y me decían, oye Paco, ¿y por qué 2 metros? ¿Por qué 2 metros de distancia de seguridad? ¿Por qué entre 1 metro y 2 metros? ¿Y hasta dónde llega una gotita de saliva cuando estamos hablando o cuando estornudamos o cuando tosemos? En realidad llegan al metro, no llegan a los 2 metros y dijimos, venga, pues vamos a ponernos a trabajar en eso. ¿Vale? Se establece esta distancia de seguridad, se ha visto pues más bien desde un punto de vista experimental que pueden alcanzar más o menos estas distancias, pero ¿cuáles son las bases físicas y matemáticas? ¿Podemos describirlo física y matemáticamente? ¿Podemos decir con un cierto rigor que esto es así? No solo porque hayamos visto, que luego buscando pues encontramos vídeos espectaculares, ¿no? de personas que han estudiado cuando alguien, incluso para el coronavirus ya, ¿no? Cuando alguien habla, pues cómo van saliendo las gotitas de saliva o cuando tosen o cuando estornudan, son espectaculares, ¿no? Bueno, pues modelizamos el sistema con un rigor matemático, muy bueno, valga la redundancia, riguroso, con las ecuaciones que se suelen utilizar en física para movimiento parabólico, para lanzamiento y caída, y bueno, y buscamos datos que nos dicen, bueno, cuánto miden las gotitas de saliva, la ID de 10 micras, de 5 micras, incluso puede haber algunas más pequeñas que van en aerosoles, pueden haber las de medio milímetro, de 1 milímetro. ¿Cuáles llegan más lejos, las más pequeñas o las más grandes? ¿Cuáles tienen más capacidad efectiva, las más pequeñas o las más grandes? ¿Dónde caben más virus? ¿Dónde caben menos? ¿No? Y con parámetros reales lo modelizamos el sistema y vimos que efectivamente 2 metros son suficientes. Claro, uno puede pensar, ¿y si tose? ¿Y si estornuda? Puede llegar más lejos, esto está claro. De ahí viene el hecho, que también lo comentamos en la entrada del blog, de la necesidad de utilizar mascarillas. Todos cuando estornudamos, pues ya tenemos el hábito de estornudar en la zona interior del codo, ¿no? Para que no salga nada despedido. Pero bueno, algunas veces, esto nos ha pasado a todos, de repente nos ha venido un estornudo o una tos y no nos ha dado tiempo a hacerlo, ¿no? Pues si tú llevas tu mascarilla, ya impide que vaya más allá de esos 2 metros, que es la distancia normal, o como más lejana, como mucho más lejana, que suelen ser más cercanas,
de la saliva que emitimos, la gotita de saliva que emitimos cuando hablamos normalmente. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos emitiendo gotitas de saliva cuando hablamos, ¿no? Y, bueno, sí. Bueno, pues estos modelos, o sea, no solo vimos el que realmente era así, sino que describimos matemáticamente pues, cómo puede representarse, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Bueno, ya llevamos 3 blogs con diferentes contenidos. En el último que salió este lunes, en el blog del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, pues también modelizamos cuántas partículas de virus se unen por célula, cómo podemos medirlo, cuál es la importancia, estos parámetros que nos pueden proporcionar, y entonces ya pues nos permite definir lo que es la carga viral, la dosis infectiva, la multiplicidad de infección, ¿no? Y todos estos conceptos que son complejos, claro, uno puede pensar, pues si les meten mates, más complejo. Pues no, a veces esto nos ayuda a entender el concepto en sí. Tú hablas precisamente de vestirse de etiqueta respiratoria cuando te refieres a esa necesidad de ponerse las mascarillas. Vamos a hablar, si te parece, sobre estadísticas que son muy significativas. No sé si habrán variado mucho desde el momento en el que las publicaste en el blog, pero el porcentaje de muertes de hombres en nuestro país es del 63,4% frente al 36,6% de mujeres. ¿Hay evidencia científica que explique este hecho? Pues es curioso, sí, y bueno, casi todos los días pues le echo un vistazo a los datos y a lo que van variando, y es curioso por 2 motivos. Uno, porque se ingresan más mujeres que hombres, y sobre todo dependiendo de los rangos de edad. Por ejemplo, para mayores de 90 años se ingresan un 8% de mujeres frente a un 4,2% de hombres. Para entre 80 y 90 años y 89 años, un 21,5% de mujeres y un 18,3% de hombres. Tengo delante los datos, ¿no? Y lo estoy revisando, ¿no? Por ejemplo, entre 60 y 70 años es más o menos parecido, ¿no? Pero que por lo general, en los que son más graves, se ingresan más mujeres. A mayor edad se ingresan más mujeres que hombres, pero sin embargo, mueren más hombres que mujeres. Es más, por ejemplo, en hombres más de 90 años, cuando se ingresan un 4,2% frente al 8%, que es el doble de mujeres, hombres mueren un 32% y de mujeres mueren un 21%. Y entre 80 y 89 años, hombres mueren un 30% y mujeres mueren un 18%. ¿Cuál es la explicación? Hay varias hipótesis que se plantean porque todavía no se ha contrastado del todo científicamente, pero bueno, el sentido común dice, y ya sabíamos, que por lo general a edades avanzadas muere antes un hombre que una mujer. Suele haber más hombres que mujeres con enfermedades complicadas. La obesidad, los hombres tenemos más tendencia a ser obesos que las mujeres y a tener grasa abdominal, que en las mujeres es más difícil. Pueden existir casos, pero los hombres somos más propensos a tener grasa abdominal. El coronavirus, la obesidad es uno de los factores de riesgo más altos, las enfermedades cardiovasculares es uno de los factores de riesgo más altos, y estos factores de riesgo por lo general son más altos en hombres. Entonces los hombres que llegan, pues llegan, digamos, más tocados. Parece ser que la mujer se infecta más, pero sufre menos, y el hombre se infecta menos, pero el que se infecta sufre más, sobre todo a edades avanzadas. También hay otra hipótesis que fue la que comenté en el blog, que hay algunos científicos pues que hablan de ella, y a mí me pareció como muy interesante y muy curioso, y es que en nuestros cromosomas, por lo general, vamos a hablar de modo muy, muy general, ¿no? Pues por lo general las mujeres pues tienen 2 cromosomas X, ¿no? Se llaman XX, por lo general, ¿no? Porque hay hombres XX y hay mujeres XY y XXX y XXY, y hay un amplio espectro, ¿no? En cuanto, o sea, no todo el sexo es por la presencia concreta de cromosomas, pero de modo general, en la mayoría de las personas, las mujeres tienen 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Bueno, pues en el cromosoma X hay genes que participan, y hay muchos genes que participan en respuesta inmune. Las mujeres, al tener 2 cromosomas X, en cada célula no se activan los 2 cromosomas, se activa uno de los 2 cromosomas. Y esto es al azar, en una célula se activa uno y en otra célula se activa otro. Pero al tener 2, imagina Julio, que uno de los cromosomas que se activa, los genes que participan en respuesta inmune, están un poco más fastidiados, por decirlo de un modo muy general.
¿vale? Pero como tienen dos, si en una célula se activa el cromosoma que está más fastidiado y sus genes funcionan menos, pero en otra célula se activa el cromosoma que sus genes no están tan fastidiados, tiene capacidad de respuesta. Pero en los hombres, como solo tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, como nuestro cromosoma X para esos genes o para alguno de esos genes esté fastidiado, no tenemos recambio. No tenemos la posibilidad de que en otras células que también estén haciendo esta función se haya activado el otro cromosoma X y que al menos un porcentaje de las células puedan seguir haciendo su función. Y me parece una hipótesis bonita, aún habría que demostrarlo para el caso del coronavirus, pero ahí puede estar la explicación. Vale. Bueno, pues se sigue hablando, desde luego, la imperiosa necesidad, se sigue hablando, como decía, de la posible vacuna. Hay candidatos, si las fuentes no me fallan, también me remito a tu blog, en torno a 20 vacunas, 30 fármacos y seguimos especulando sobre el tiempo en el que podría estar disponible esa vía para la cura. Sé que es complicado, sé que es la pregunta del millón, se puede decir, la que os planteamos a los científicos, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es similar a la de, en general, la comunidad científica, ¿no? Y bueno, yo no trabajo en vacuna, ahora sí que planteamos, trabajar inicialmente con algunas moléculas que pudieran ser utilizadas como fármacos, pero para todo lo que he leído, información contrastada y en artículos científicos, que ya están presentando los primeros resultados sobre algunas moléculas que puedan actuar como fármacos o comentan, ¿no?, cómo se están desarrollando las diferentes etapas de los ensayos clínicos para las vacunas o incluso para los fármacos. Los más optimistas para vacunas que ya van bastante avanzadas, porque sí que es cierto que la comunidad científica está totalmente volcada. Los gobiernos también se han volcado, financiando los proyectos porque son muy costosos y luego también agilizando porque hay un mecanismo de un reglamento, o sea, no solo vale que la vacuna funcione, la vacuna también tiene que ser segura, ¿no? Y el fármaco también tiene que ser seguro. Y esto requiere que pasen unas pruebas que son muy estrictas y pasar estas pruebas requiere tiempo. Bueno, las vacunas por lo general, cuando se comienzan desde cero para organismos que comienzan a infectar y que no teníamos la vacuna o el conocimiento previo, pues se tarda años en desarrollar. Siendo muy optimista y por el esfuerzo que se está haciendo desde todas las partes, pues los más optimistas plantean que un año y medio, que es mucho, pero que es muy poco. Es mucho según cómo se mire, es mucho porque estamos en una situación muy difícil, pero es muy poco porque lo normal son años para testarlo, ¿no? Para hacer todos los ensayos de un modo tranquilo, sensato y riguroso. Pero bueno, todo se está organizando de modo que se haga rápido, pero también con la garantía de seguridad. Pero por muy optimistas que son los especialistas, antes de un año y medio es difícil que se tenga. Es difícil. Yo era de los que pensaba que incluso para antes. Digo, venga, vamos a ser optimistas, que igual para septiembre, octubre, si hay un nuevo rebrote, después del verano, un nuevo pico, a ver si hay suerte y ya está la vacuna, pero se está trabajando contra el reloj y parece ser que va a ser difícil. El Reino Unido son los que llevan más avanzado una vacuna que ahora pues está saliendo mucho en los medios, ya se ha probado en monos, se ha empezado a probar también en personas en los primeros ensayos clínicos, que es para testar sobre todo la seguridad. O sea, se está inyectando en personas inicialmente sanas, pues para ver que no les produce la enfermedad, que no les producen efectos secundarios graves, que las dosis pues podrían ser adecuadas porque estimula su sistema inmune, y esto pues es un ensayo clínico que está en las primeras fases, ¿no? Y luego hay que continuar pues para probar en grupos pequeños de pacientes, luego en varios hospitales en grupos más grandes de pacientes, acertar con las dosis, etcétera. Quizás si vaya más rápido, Julio, disculpa por hablar de los fármacos, sí, quizás si vayan más rápido los fármacos, ¿no? Y los fármacos, siendo optimistas, se plantea que en cuestión de pocas semanas ya pueda haber alguno. Hoy al mediodía en las noticias ya se hablaba, por ejemplo, que el Remdesivir, pues que se empezaban a publicar resultados que estaban siendo pues muy prometedores, ¿no? Y claro, pero el ¿por qué? Un fármaco igual, un fármaco cuando se empieza a testar desde cero, desde que el científico en su laboratorio o la científico descubre la molécula hasta que llega a la farmacia, existe una media de entre 10 y 15 años de todo el procedimiento, y son cientos de millones de euros el coste que tiene, ¿no? Y ahora, claro, ¿qué es lo que se está haciendo? Para acortarlo todo al máximo posible, se están utilizando
fármacos que ya se usaban en otras enfermedades. Como ya está testada su seguridad, ya se saben los efectos secundarios que puede producir en personas normales, ya se sabe más o menos la dosis, simplemente es testarlo para esta enfermedad, acertar, digamos, ¿no? Pues probar cuáles son las dosis más adecuadas y que tenga efecto. Entonces nos saltamos años de ensayos clínicos, ¿no? Y por eso es muy probable que tanto, pues, bueno, hay resultados que todavía son un poco contradictorios con el Remdesivir, ¿no? Que es un antiviral, digamos, como hablamos de los antibióticos, un antiviral de amplio espectro, ¿no? Que se está utilizando para diferentes virus. Pero bueno, parece que funciona, ¿no? Para el coronavirus. Aún hay que testar más. O la aspirina, ¿no? Que están llevando a cabo, pues, investigadores, ¿no? Que además virólogos especialistas en coronavirus en España, ¿no? Y una empresa farmacéutica española, la aspirina, que se utiliza para cáncer y parece ser que también, pues, puede ser de utilidad para el coronavirus, ¿no? Para estos fármacos, pues probablemente pocas semanas, ¿no? Siendo muy optimista. Este último fármaco, ¿cuál es? Aplidina. Aplidina, perfecto. Paco, nos quedan pocos minutos para finalizar esta apasionante entrevista. Estamos aprendiendo muchísimo. Ya que hablamos de tratamientos, de terapia, para un poco, digamos, controlar el avance de esta pandemia, se ha hablado, del plasma de pacientes recuperados, eso que se denomina plasma convaleciente, y también de las microRNAs. ¿Son efectivas? Bueno, el plasma de pacientes convalecientes, esto es algo que se ha utilizado también en otras pandemias, en otras infecciones, ¿no? Cuando no se ha dispuesto de fármaco o de vacuna adecuada, pues digamos que es un primer frente, ¿no? de choque para combatir. Se ha visto y existen resultados publicados que es efectivo incluso para pacientes graves, que lo que se pretende es pacientes antes de que sean graves, antes de que lleguen a un estado de gravedad pues eso, que les perjudique mucho, pues tratarlos con el plasma de personas que ya han pasado la enfermedad y que tienen anticuerpos que les van a ayudar a estas personas a combatirlo, pero se plantea hacerlo sobre todo antes de que se llegue a la fase grave, ¿no? Pero se ha visto que funciona también para pacientes graves. Aquí la cuestión es que para los pacientes en los que se ha probado para muy pocas personas, y luego no se han hecho ensayos clínicos que se denominan con un control con placebo. ¿Esto qué significa? A las personas que se ha tratado con el plasma, ¿han mejorado por el plasma o han mejorado porque tenían que mejorar por otras cuestiones? Porque en los ensayos clínicos, cuando hay un control por placebo, a un grupo de pacientes se le pone el plasma o el fármaco que corresponda y al otro grupo de pacientes no se le pone y se le da un placebo. Pero claro, esto no es ético, al menos en nuestro sistema de salud o en Occidente, ¿no? Y cómo no va a tratar a una persona con un medicamento y le va a dar un placebo cuando su vida está en juego. Entonces es complicado y ahora se pretenden un poco intentar ajustar lo mejor posible para ver si el efecto es por el plasma. Parece ser que ya en algunos países en Oriente, y parece ser que en China ya comienzan algunos ensayos con placebo. Allí su legislación es diferente y todo Occidente está pendiente de qué ocurre en Oriente, porque su sistema es distinto. Que nos paremos a valorar si es ético o no es ético, bueno, creo que eso ya no corresponde a nosotros, al menos ahora, en este programa. Y las microRNAs está igual, ¿no? Digamos. Bueno, comienzan a utilizarse, ¿no? Y todo apunta a que son muy prometedores, pero aún están en los primeros estados. Bueno, pues nada, Paco, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí que me gustaría, en síntesis, para los oyentes, ¿verdad?, de la radio de la Universidad de Jaén, pues eso, un desglose breve sobre recomendaciones que trasladarías a la población. Y si te parece, pues también, aunque lo hemos inferido a través de toda esta entrevista, de toda esta charla, pues un mensaje de esperanza, que también se necesita mucho, ¿verdad? Bueno, yo creo que como recomendación no hace falta hacer ninguna recomendación, porque comentábamos al principio que el comportamiento está siendo ejemplar desde todos los puntos de vista. Hay casos excepcionales, pero bueno,
para los que tienen un comportamiento ejemplar, que se sigan comportando así, ¿no? Que nos sigamos comportando así, porque vemos que funciona, que el confinamiento ha funcionado, ya empezamos a salir un poquito, que hemos estado al borde del colapso y no se han colapsado los sistemas sanitarios, que se ha impedido ese colapso, que desciende el número de infectados y el de fallecidos, y que yo estoy seguro que todos los actores desde todos los puntos de vista lo están haciendo lo mejor que pueden y con la mejor voluntad posible. Y el objetivo está claro, que es salvar vidas, al menos una primera etapa, ¿no? Algunas medidas pueden ser más o menos polémicas, pero creo que en general todo, la sociedad y todos los componentes de nuestro sistema social estamos intentando dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y creo que con eso es más que suficiente. Pues ha sido un verdadero placer, Francisco Esteban Ruiz, haberte tenido en los micrófonos de la radio de la Universidad de Jaén, aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Gracias por tu incansable labor. Por supuesto, suerte en el cometido, en ese proyecto y en tantos otros, y desde luego ahora más que nunca nos va la vida en ello. Un fuerte abrazo, Pichi, y hasta siempre. Muchísimas gracias, Julio, y me encanta que me llames Pichi, que nos conocemos de toda la vida. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. A ti. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.